una discusión sobre los océanos y agua en general, ah, pero no reconocía la lucha de Alberto Curamil. Alberto Curamil es un miembro de la Alianza Territorial Mapuche y está luchando contra la instalación de megacentrales hidroeléctricos en el río Cautín en Chile. Y él recientemente recibió el premio Goldman por su trabajo ambiental. Eso es todo. ¿Y mis preguntas? ¿Sí? Pregunto dos, una persona. Depende de la pregunta. Si es una pregunta muy amplia, puedes dejar abierto para que respondan todos. Pero si es algo muy específico, puedes dirigir a Ryan, a Finn o a Andrea en específico. Okay. Um, Ryan, ¿cómo sugiere que la ONU trabaje juntos con los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas es posible. Creo que primero las poblaciones indígenas no deberían tener un rol tan grande como las corporaciones que están más involucradas en la producción de los gases que causa el cambio climático. Y especialmente porque las poblaciones indígenas no tienen lo mismo capital económica para hacer un cambio muy grande. Requiere muchos recursos y diferentes formas de energía. Y no debe ser su responsabilidad en más o menos cualquier manera. Y Finn, ¿cree que Chile habían sido reconociendo los derechos ambientales de los pueblos indígenas antes de COP25? ¿Qué significa reconocimiento? Lo siento. Nice. Oh, sí. No creo que el gobierno, that word, reconoza, lo siento, Pedro, los derechos de los pueblos indígenas antes de COP24 y un poco después. Pienso que el gobierno quiere trabajar con las empresas más que los pueblos indígenas porque las empresas pueden ser más lucrativo para el gobierno y no van a respetar los derechos de las personas indígenas porque ellos solamente son personas, no tienen poder en el país. Andrea, actualmente Alberto Curamil está en el cárcel en Temuco y otros ganadores del premio Goldman han sido asesinados. Piensa que la ONU debería ofrecer protecciones a las activistas ambientales
para prevenir más asesinatos? Creo que sí. Sí, la um, ah, quiere garantizar los derechos del territorio, los derechos de salud, derechos generalmente de los pueblos indígenas. Creo que sí, de proteger las activistas debe ser uno de los derechos garantizados, pero no sé si esa organización tiene la autoridad de proteger individuos dentro de un país. Como no es una persona internacional, en una plataforma internacional, es una persona muy nacional y muy específico a Temuco, y no sé qué son las reglas y las políticas y dónde están las líneas de autoridad, honestamente no sé, pero creo que sí debería ser los derechos protegidos, sí. Una pregunta, ¿necesito preguntar todos de mis preguntas o no? Sí, todas. En total tienes 5, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok, ya hiciste 3 y fueron dirigidas. Quizás las últimas 2 pueden ser abiertas para que respondan 2 o los 3. Sí. Si fueras en la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, la plataforma que la ONU creó en la COP25, ¿qué harías primero? ¿Alguien? O Cine, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, es muy complicado. Si fueras en la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, ¿qué harías primero? Pues sí, yo pudiera actuar en cualquier manera. Y que, por ejemplo, haya un programa que sobre el ambiente o sobre habilidades, sí. Mm, No sé, creo que una de las cosas más importantes es la educación. Y sí porque hay muchas organizaciones que operan en cualquier parte sobre muchos, que son orientados a muchos pueblos indígenas. Pero sí hay una manera de que las organizaciones sociales y que pueden extender sus programas de educación un poco más. Podría ser un poco mejor. Y mi última pregunta es, ¿piensa que la ONU se olvidó alguno tema ambiental, además de el tema del agua? ¿Puedo repetirlo? No, sí. La ONU, piensa que la ONU se olvidó algún tema ambiental, además del tema del agua.
Pues, ¿estás refiriendo a like, todo el asunto de cambio climático? Como pienso la ONU necesita hablar sobre los pájaros y sí, cualquiera. Ah, Pues, obviamente hay problemas con la comida y nuestra capacidad de hacer agricultura, especialmente con um, el tiempo y las storms que son más problemáticos y sí, va a empeorar nuestra capacidad para producir. Sé que los pájaros fue un ejemplo, pero en realidad la biodiversidad de el medio ambiente de personas indígenas es muy importante porque por un lado las empresas que necesitan usar tierra para recursos naturales fueron un riesgo de los pájaros y otros animales y por otro lado hay conflictos con grupos de grupos de activistas de medio ambiente y personas indígenas porque las activistas quieren proteger a los animales, pero la tierra es el derecho de las personas indígenas y pienso que el ONU necesita hablar sobre este problema más, porque a veces los gobiernos son en acuerdo con las activistas del medio ambiente y no son de acuerdo, están de acuerdo con los pueblos indígenas. Gracias a todos. Antes de continuar con el siguiente reporte, vamos a tener un momento de retroalimentación. Bien, primero una lista de problemas de género, con algunas palabras: tema masculino, capital también masculino y empresas femenino. Luego la organización, simplemente decimos ONU en español. ONU. Luego alguien dijo la frase había sido reconociendo, que en este caso es el pretérito pluscuamperfecto continuo. Como es continuo, debemos usar el verbo estar. Entonces había estado reconociendo. O simplemente el pluscuamperfecto simple, que sería había reconocido. Bien, ahora, precisamente eso fue una pregunta y hubo una persona que respondió a esa pregunta y dijo la frase: no creo que el gobierno, y también tenía que usar el mismo verbo, pero aquí ocurre una situación. Al usar la expresión no creo que es una expresión de opinión negativa, como lo vimos un par de clases atrás, en las expresiones de opinión cambia a subjuntivo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El había debe cambiar a subjuntivo y queda de esta forma: no creo que el gobierno haya reconocido.
Después había una pregunta condicional que decía si fueras en la plataforma. En este caso, debíamos usar el verbo estar. Si estuvieras en la plataforma. Y en este caso, el estuvieras puede cumplir dos funciones, pero las dos aplican para este ejemplo. Una es de posición, de estar posicionado o ubicado en esa plataforma, y también con el sentido de to be part of, ser parte de, también, si estuvieras en la plataforma, si fueras parte de la plataforma. Bien. Y el adjetivo, solamente para añadir un poco más de vocabulario, que alguien habló de los activistas, podemos usar el adjetivo medioambiental. Entonces quedaría activistas medioambientales o medioambientalistas también. Bien, eso es todo lo que tengo para comentar. Sigamos con Ryan. Okay. Yo leí el segundo artículo, polémica por las excepciones a la ley de etiquetado. Y este fue un artículo que describe el ley de etiquetado y los esfuerzos de las empresas para um, circunvar, I don't even know, circumvent, evitar las leyes y responsabilidades que dicen esta ley. Y originalmente la ley fue creada para añadir los avisos en la comida que tiene muchas calorías o grasas saturadas o azúcar de sodio que hemos visto en Chile, y también afecta la habilidad para hacer para exhibir en los servicios de televisión o durante eventos deportivos que son dirigidos a los jóvenes menor de 14 años. Y esencialmente hay una polémica entre los políticos, los senadores y otros autores de la ley y las empresas para esencialmente determinar quién tiene el derecho para hacer estos avisos o los anuncios. Y es reconocido que los abogados y las empresas saben cómo evitar las restricciones, y simplemente no habían perfecto restricciones en esta ley, y personas van a continuar a ser expuestas a estos avisos. Pero también hay beneficios que incluyen los avisos en las comidas, y hay un equilibrio de positivos y desafíos. Sí.
pues mis preguntas. Primero, es algo muy general, pero yo estaba pensando sobre las diferentes influencias sobre los niños y que tiene el poder para influir sus opiniones y acciones sobre esta comida. Y yo quería preguntar qué es la responsabilidad de las empresas en proteger la salud de los jóvenes para cualquier persona. Creo que es un poco negativo, pero la meta principal de una empresa es ganar mucho dinero y tener éxito en sus negocios. Y creo que honestamente la empresa no tiene la obligación a garantizar la salud para los que compran, los consumidores que compran los productos. Creo que es la responsabilidad del Estado. La situación, pero sí. Y también hay diferentes otras entidades o cuerpos que pueden tener una influencia como obviamente los padres y el gobierno. ¿Y qué es el grado de que influencian el comportamiento de los jóvenes y cuando deben tener el derecho para decidir por sí mismos los jóvenes? ¿Qué punto de edad? Yo sé que había como dos preguntas en ese, pero puedo separarlo. Decir qué es el rol del gobierno y los padres y qué es el grado de responsabilidad que tienen estas entidades en el comportamiento de los jóvenes. Pienso que el trabajo del gobierno es para asegurarse a los jóvenes tienen el acceso a las comidas saludables, no sé, saludables. Y el trabajo de los padres es probablemente un rol más grande que el gobierno, pero pienso que el rol es para ser modelo, role models, para ser las personas que los jóvenes pueden mirar. ah, y pienso que los padres necesitan tener un rol grande, especialmente cuando el gobierno no quiere tener un rol más grande, como el gobierno de Chile con la ley. Y para la segunda parte, cuando
debe tener un joven el derecho para hacer sus propias decisiones y decidir que nadie, cuando debe tener el total derecho para decidir qué come. Yo no sé, no creo que la edad sea muy importante en este problema, porque para mí es más sobre la información y la información disponible sobre la comida y un hijo puede tener 10 años, pero si sus padres son modelos para él o ellos tienen la información correcta sobre su comida, puede hacer decisiones buenas. Yo no sé si, para mí, yo no sé si edad es muy importante o más importante que información y los modelos como Sydney dijo. Okay. ¿Y qué crees que es el poder de los anuncios en las decisiones de las familias, los jóvenes y los padres? ¿Crees que va a tener un gran efecto por lo general si las compañías pueden promover sus productos sin o con más restricciones? ¿Puedes repetir la primera parte de la frase? Sí, ¿qué es el poder o la capacidad de afectar los comportamientos de las personas, las familias en los anuncios? Honestamente, los anuncios no tienen mucho poder. Sí, el establecimiento y sí la empresa y sí existen y hay muchas tiendas y lugares de que unos pueden comprar esta comida y I don't know. Creo que un anuncio no es tan poderoso. ¿Es otra pregunta, Ryan, o esa fue la última? Esa fue la última. Sí. Gracias, Ryan. Yeah. Bien, tengo solamente 3 cosas que comentar. Role model, en español, modelos a seguir. Luego, el adjetivo available en español es disponible. Y sé que en inglés usamos el verbo make para decir to make decisions, pero en español usamos el verbo tomar. Entonces decimos tomar decisiones. Bien, gracias a todos. Sigamos con Fen. Bueno, mi artículo fue cuidados a los recién nacidos enfrentan a matronas y enfermas. Pienso que yo entiendo todo, pero lo siento, Pedro, en avance.
mi artículo sobre un dictamen controversial que quita la exclusividad de la jefatura a las matrones en unidades de obstetricia ginecológica y cuidados neonatales. Hay dos lados de este problema. Por un lado, las enfermeras tienen la oportunidad a trabajar en estas unidades y el controlar del ministerio, pienso que en el caso de los recién nacidos, todo es la enfermería. No hay una diferencia entre los trabajos de matronas y enfermas porque para los bebés es la enfermería. Pero, por otro lado, las matronas se movilizan contra esta dictamen. Muchos creen que esta ley es un ataque a sus trabajos. Para ellos primero es difícil tener trabajos a ser matrona. Y también las técnicas específicas para sus trabajos solamente aprenden en los estudios. No es lo mismo de ser enfermera. Sí, pienso, es muy interesante para mí porque yo no sé nada sobre este problema y la enfermera y los bromas. Sí, tengo preguntas. Sí. ¿Las matronas se pertenecen a pueblos indígenas? No, es en general. Generalmente. Sí, matronas, pienso que las matronas son común en hospitales también mundial, Ok. pero no es específicamente en este artículo si es para personas indígenas. Sí, Yeah. Yo recuerdo que habían las matronas en CESFAM. sí. Yeah. Tengo mis preguntas. Sydney, hola. ¿Piensas que es necesario tener una educación de matrona para trabajar con los recién nacidos? Mm, Es una pregunta un poco complicada. Pienso que sí, porque los recién nacidos um, son una población muy complicada. Por lo tanto, pienso que es necesario para tener una educación específica, pero no sé si es solo para las matronas. Si las enfermeras quieren aprender la misma educación de las matronas, pienso que ellos pueden trabajar con los recién nacidos, pero pienso que hay es necesario para tener educación especial. Andrea, ¿por qué hay una falta de trabajos para enfermeras? ¿Piensas que es justo para las matronas a protestar o se equivocan porque las enfermeras necesitan los trabajos también? Mm, ok,
que no. Ok. Creo que no debe una competencia entre matronas y enfermeras. Creo que la mesa necesita ser más grande para todos y probablemente hay menos posiciones porque de que discutimos en nuestra clase de salud pública, de que no hay la cantidad de recursos necesarios en los sectores del sistema de salud en Chile. Y probablemente es una gran parte de por qué no hay suficientes posiciones para las enfermeras y por qué hay esta competencia entre las dos. Ryan, ¿debería el gobierno arriesgar los trabajos de un grupo para ayudar a un otro? Pues por lo general, probablemente no. Con esta situación es interesante porque las matronas no tienen, pues es posible que me equivoco, pero las matronas no necesitan mucha educación, definitivamente comparado a las enfermeras. Y las enfermeras tienen una responsabilidad más grande y con eso tienen una más experiencia y son más puede depender en ellas más que las matronas, en mi opinión. Y si hay una necesidad para personas más responsables, um, yo, yo prioritizaría las enfermeras más que las matronas porque también tiene la misma más especialidades que las matronas. Y si hay particularmente si hay una falta o no, un exceso de personas para este espacio, yo prioritizaría las enfermeras y también el gobierno debe hacerlo, creo. Es para todos. Si estuvieran en la posición de las matronas, podrían protestar para sus trabajos. Sí, que no. No es mi trabajo, ya. Y es más general, pero antes de esta ley, matronas habían tenido problemas con sexismo y la opresión de salud sexual en Chile. En sus experiencias, ¿piensas que es importante prevenir? No. Pero es promote, es prevenir, ¿no? Promover. Promover, gracias. ¿Piensas que es importante promover la salud sexual y hablar más sobre trabajos como las matronas o no es necesario para personas en salud? No sé. Puedo, that wasn't clear. Lo siento. Es importante para ustedes promover la salud sexual o específicamente en un país. Sí, por supuesto, es importante, pero realmente en un lugar donde hay más violaciones o
conflictos, problemas con ese. Creo que la educación solo puede ayudar a reducir la incidencia de eso. No es la sola cosa, pero puede ser malo, sí. Es todo. En fin. Un par de comentarios antes de continuar. Alguien dijo no debe competencia. Creo que faltó un verbo que puede ser, hay dos opciones. No debe ser o no debe haber competencia. Ambos funcionan bien, ser o haber. Un comentario de género, parte es femenino, una parte. Luego alguien dijo las matronas había tenido, pero como es plural, matronas, debe ser habían tenido. Y aquí aprovecho de explicar otra estructura gramatical que tiene relación con esto, que es el verbo haber. Y este es un error muy común en las personas que son nativos del español, que cometen el error de la conjugación del verbo haber. Cuando haber funciona como un auxiliar, como en el caso de la oración que está ahí, las matronas habían tenido, ¿sí? Un auxiliar de tiempo perfecto, se conjuga plural o singular en todos los tiempos, presente, pasado o futuro. Pero cuando funciona como verbo haber de existencia, equivalente al there is y there are en inglés, en español no existe la forma plural. Entonces yo puedo decir, si en pasado había una enfermera en el hospital o había 10 enfermeras en el hospital. Y esa lógica aplica en todos los tiempos. Cuando funciona como existe, solamente singular en todos los tiempos. Luego, al verbo que mencionamos antes, promover, solamente quiero agregar un sinónimo para aumentar un poco más el vocabulario. Fomentar es sinónimo de promover. Y finalmente el adjetivo, que alguien dijo la sola cosa. Aquí el adjetivo apropiado es la única cosa. Bien. Y Andrea. Básicamente, mi artículo es el surgimiento de brotes de nuevas enfermedades en Chile. Las enfermedades no son nuevas al mundo, solamente son nuevas enfermedades a Chile específicamente porque son las enfermedades de origen tropical. Unos ejemplos son la fiebre amarilla, malaria, la tuberculosis multiresistente a las drogas. Y esos no están ocurriendo o transmitiendo ahora en Chile, pero la amenaza de que es posible que en el futuro podemos ver un surgimiento y el aumento de esas enfermedades por muchas causas, como los cambios en el clima, turismo, cuando personas que viven en Chile viajan a otros países y traen enfermedades a Chile. También la migración es un aspecto, pero no es un aspecto principal. Y también hay el movimiento de antivacuna que sí existe en Chile y es un gran problema, especialmente hoy en día con el coronavirus.
Y sí, ¿qué más? Oh, y en Chile hay un estigma de la asociación de las enfermedades de origen tropicales con migrantes, cual es incorrecta. Y sí, ya, es un fenómeno un poco nuevo. Y mis preguntas. Una pregunta es, ¿cómo el Estado puede persuadir que las vacunas son seguras y necesarias? Y es una otra pregunta, pero es muy relevante con esa pregunta, que es, ¿piensan ustedes que las vacunas deben ser obligatorias para todos? Y cómo el Estado puede navegar la situación sobre la religión y turismo y sí. Muchas preguntas, pero es un gran tema. Para la pregunta sobre la mandatoria o el mandato para las vacunas, yo creo que sí deben ser mandatorias porque cualquier cosa que es promovido por las ciencias y hay definitiva evidencia que es verdad por la ciencia, no debes haber una la oportunidad para no para refutar ese. Y sí estamos seguros que es una cosa verdadera. No debe ser una opción porque es mejor para todos y para la salud y para mejorar la calidad de vida para todos. Y no hay excusa para eso. Y en relación con esa respuesta, ¿qué piensan sobre el turismo afuera de Chile? Si el Estado debe promover alguien que viajar fuera del país a un país que tiene una prevalencia de una enfermedad de origen tropical, si ellos necesitan recibir una vacuna. Otra pregunta. Claro que sí, porque, por ejemplo, cuando viajé a Chile, recibí las vacunas como tuberculosis y otras vacunas que en los Estados Unidos no necesito, pero um, para para la salud de, de todos en los Estados Unidos cuando re- um, regresaré a los Estados Unidos. Yo pienso que es necesario para mí para recibir las vacunas para mi vacación, no, mi estudio en Chile. Una otra pregunta, y cómo el Estado o las organizaciones sociales pueden enseñar al público para combatir el estigma contra los migrantes.
a ser un poco política, lo siento. No pienso que el gobierno um, tenga una voz efectivo. Um, lo siento, mi mamá escucha. Um, pienso que en este caso, para personas en Chile, los grupos, organizaciones sociales tienen más de un efecto porque el gobierno, oh, lo siento, again, la historia de opresión del gobierno puede es difícil para las personas, lo siento, es difícil para las personas confiar en un gobierno que... ¡Tan tonto! I'm in class! Sorry. Con un sistema roto y entonces los grupos como las organizaciones que nosotros visitamos en Chile, ellos tienen más de un rol y, y también ellos necesitan educar con eventos y pienso que los estadísticos, como cuántas personas migrantes en realidad tienen las enfermedades o cuál regiones en Chile tienen estos problemas. Sí, porque la palabra es literacia. Literacia en salud es muy importante y pienso que la educación sobre las enfermedades pueden ayudar a la lucha contra el estigma de migrantes. Lo siento, fue muchas palabras y mi mamá. Andrea, ¿esa fue tu última pregunta? ¿O tienes otra? Creo que fue todos 5, porque yo puse 2 o 3 juntos. So yeah, fue todo lo que tengo aquí. Ok. Bien, gracias a todos. Un par de comentarios. Solamente tengo 4 cosas aquí. Primero, clima masculino, el clima. Luego, alguien estaba hablando, creo que de las vacunas, que era necesario recibir la vacuna, pero usó la preposición para. En este caso de oración impersonal, no deben usar la preposición para, solamente es necesario recibir la vacuna. Luego, recuerden que another en español es otro u otra, dependiendo si es masculino o femenino. Y finalmente, statistics, en español, las estadísticas. Bien. Y con esto terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?